Relatos imperecederos, un podcast dedicado a las obras de John Ronald Reuel Tolkien. Buenas amigos, más de 2 años han pasado desde el último vídeo subido, desde el último relato, concretamente el 29 de mayo de 2018. En primer lugar, pediros disculpas a todos los que habéis estado ahí esperando con ganas la subida de algún vídeo, pero bueno, evidentemente no voy a dar los detalles concretos, pero bueno, en la vida de una persona pues ocurren ciertos acontecimientos que hacen que pues la desmotivación y la desgana te invadan y esa desmotivación se prolongue mucho en el tiempo y lo vayas dejando y al final como que lo abandonas, se enfría el proyecto y se deja de lado. También es cierto que antes de empezar a subir vídeos al canal, antes de crear el canal de YouTube, yo había estado 6 meses grabando audios, narrando, editando vídeos, editando sonidos, aprendiendo sobre todo, más que nada aprendiendo. Lo que más tiempo me llevaron fue el aprender a editar, el aprender a editar vídeos. Ya ves que los vídeos tampoco son elaborados, pero bueno, uno no es un erudito en esto, ¿no? Entonces me llevaron muchas horas, estuve 6 meses grabando la temporada entera, porque llegué a grabar la temporada entera con 15 relatos del Silmarillion, todos concretamente del Silmarillion, y la verdad es que entre eso y los acontecimientos que ocurrieron, el agobio, desmotivación, pues provocaron que dejara de lado el proyecto. Pero aún así he estado ahí viendo comentarios a lo largo de todo este tiempo. He llegado a pensar incluso en volver, muchos momentos en los cuales digo, voy a volver a retomarlo. Incluso otros decir, voy a eliminarlo todo lo que tengo porque no quiero volver a narrar. Pero he visto a toda la gente, a toda esa gente que me pedía por favor que volviera, que los relatos son una maravilla. Eso sumado a lo mejor que, bueno, en estos 2 años uno madura un poco y igual me tengo que tomar las cosas más tranquilamente. Ya te digo que llegaba del trabajo, me ponía a narrar, me ponía a editar, me podía tirar perfectamente 3 horas editando fotos para subir a las redes, editando sonidos, y quieras que no, pues ese agobio se acumuló mucho. Pero bueno, estuve ahí viendo comentarios y bueno, no quería abandonar del todo esto de las narraciones porque a mí la lectura me encanta. Tolkien me encanta, me apasiona, es uno de mis escritores favoritos, y también me ha impulsado volver a leer estos comentarios de la gente que sigue ahí, que espera volver a escuchar estos relatos, y esto me lo voy a tomar más tranquilamente, así que vamos a empezar, porque hoy os traigo un relato, este relato un poco con la continuación del anterior, de la llegada de los elfos y el cautiverio de Melkor. En este relato vamos a hablar de Melkor, una biografía de todo lo que aconteció desde su aparición, desde la música de los Ainur hasta su cautiverio, concretamente en el cautiverio en el cual fue ejecutado, y donde se inicia la segunda edad. O sea, tenemos que este relato va desde la música de los Ainur, quien es Melkor, hasta su cautiverio, su ejecución, y donde da inicio la segunda edad. Así que no me voy a enrollar más, que ya llevamos un rato aquí charrando, y os dejo con el relato. Espero que os guste, amigos, y bienvenidos. Suscribiros al canal, darle a like y darle a la campana para poder estar atentos a las subidas, ¿vale? Así que nos vemos y espero que disfrutéis de este relato.
Melkor. Melkor era hermano de Manwë en el pensamiento de Ilúvatar, el más poderoso de todos los Ainur de Arda y del que emana todo mal. En el principio era uno de los 9 Aratar, pero su nombre quedó eliminado y desde entonces solo se habla de los 8 Aratar, normalmente conocido como Morgoth, pero recibió más nombres como Bauglir o como Belegur, que era la forma en Sindarin de Melkor, pero apenas se usaba. Aparte recibió muchos sobrenombres y títulos, entre todos los que destacan: enemigo, enemigo oscuro del mundo, enemigo de los Valar, amo, señor de la Tierra Media, amo de los destinos de Arda, señor de todos, poder del terror y el odio, rey oscuro, rey del mundo, amo de las mentiras, corruptor, mano negra, negro enemigo del mundo y señor oscuro. Da la Ainulindale que cuando la música de los Ainur estaba siendo interpretada, Melkor entretejió temas propios en la canción. Su discordancia se alzaba en medio de la armonía de sus hermanos, y cada vez que hacía esto Ilúvatar detenía la música y comenzaba un nuevo tema, pues ninguno podía prosperar si no partía de él. A Melkor le fueron dados los más grandes dones de poder y conocimiento, y aparte de ser el más poderoso de los Ainur, tenía parte de los dones de todos sus compañeros. Y de hecho dicen los sabios que este espíritu era coevo de Manwë. Se dice que ardía en deseos de dar ser a las cosas procedentes de su pensamiento, y que por ello había ido con frecuencia al vacío en busca de la llama imperecedera, fuente de la vida y la creación. Mas nunca habría de encontrarla, porque ésta se encontraba con Ilúvatar y solo a él le pertenecía. Tras el tercer tema de Ilúvatar se puso en pie y la música cesó. Advirtió al Valar rebelde que ningún tema podía ser alterado sin su consentimiento, y por ello Melkor se sintió avergonzado, y nació en él un rencor secreto y un deseo cada vez más fuerte de dominio y poder. Cuando Ilúvatar mostró a los Ainur la visión de lo que se había cantado en la música, Melkor fingió tener deseos de ir al mundo para ordenarlo en pos de los hijos de Ilúvatar, pero tal y como luego se vio, lo que en realidad deseaba era convertirse en el rey del mundo, sometiendo a elfos y hombres, para así ordenarlo todo a su antojo sin tener en cuenta los designios del único. Las antiguas crónicas dicen que la primera guerra tuvo lugar antes de que Arda estuviera acabada, porque nada más descender los Valar a la tierra se libró una larga guerra, también conocida como la Primera Guerra de los Poderes, que causó grandes tumultos hasta que 1500 años más tarde llegó a Arda el Vala Tulkas, ante cuyo poder y fuerza inmensa Melkor emprendió la huida y por un tiempo hubo paz en el mundo. Al igual que los otros Valar, también tomó forma visible, pero esta era de aspecto oscuro y terrible, pues mucho era el odio que acumulaba, y durante esta guerra dedicó todo su empeño en destruir lo que sus hermanos hacían, derribando montañas, secando mares. Realmente poco se sabe de esta larga guerra, pues se produjo antes de la llegada de los primeros nacidos, aunque lo que sí sabemos
es que de este modo la faz de la tierra comenzó a tomar forma. Durante mucho tiempo se dedicó a pervertir a muchos espíritus que habitaban en ella, siendo el principal de todos ellos y el más poderoso ese espíritu de naturaleza maya al que los Eldar llamaron Sauron, y que se convirtió en edades posteriores en el heredero natural de toda la corrupción y de todas las criaturas malignas que moraban en el mundo, que fueron fruto del poder disperso de Melkor. En el año 1900 de la conocida como Edad de las Lámparas, Aule creó los dos grandes pilares, Ilúin y Ormal, y con ellos una luz inmutable cubrió toda Arda, produciéndose una eclosión de vida y color ante cuya belleza Melkor sintió una gran envidia, maquinando su venganza para haber sido expulsado de Arda. Comenzó entonces a horadar la tierra y en el año 3400 de esta edad finalizó la construcción de su fortaleza llamada Autumno, y se dice que de ella brotaba la esencia de su mal que consiguió marchitar la primavera de Arda. Los Valar se dieron cuenta de que el corruptor había regresado, pero antes de que pudieran enfrentarle, en el año 3450, Melkor atacó por sorpresa, derribando los dos pilares de las lámparas, provocando de nuevo graves daños en la simetría de Arda, que fueron apaciguados a duras penas por los Valar. Este ataque se conoció luego como Segunda Batalla de los Poderes, pero en esta ocasión los Valar no pudieron someter a Melkor, ya que se refugió en su fortaleza de Autumno, y la prioridad en aquel momento era la de salvar todo lo que pudieran de la ruina. Tras este ataque finalizó la primavera de Arda, y la morada de los Valar en Almaren fue destruida, por lo que estos buscaron refugio en la tierra de Aman, porque pensaron que allí podrían defenderse mejor de los ataques del enemigo. Poco después Yavanna creó los dos árboles, y con su luz comenzó la llamada Edad de los Árboles. En esta edad solo había luz en Valinor, y el resto de la tierra permanecía a oscuras, quedando durante mucho tiempo bajo el dominio de Melkor, que expandía cada vez más y más su poder, corrompiendo animales y plantas y todo aquello que le pudiera ser de utilidad para sus negros propósitos. A principios de esta edad construyó una nueva fortaleza en el oeste conocida como Angband, y que fue mandada por Sauron. También corrompió a numerosos espíritus Maiar, los Balrogs, convocados y pervertidos en Autumno. Y para ese entonces ya tenía a su servicio a muchas criaturas malignas que acechaban en los bosques de la Tierra Media. Los años pasaron, y en el 1080 de esa edad, los espías de Melkor descubren a los elfos, que despertaron en Cuivienen en el año 1050. Se dijo entonces que Melkor había capturado a muchos elfos y que en sus oscuras artes los pervirtió y convirtió en los terribles orcos, creados como mofa de los primeros nacidos, y que se convirtieron en los más fieros enemigos de los Quendi. Las leyendas no hablaron del jinete oscuro, que perseguía y capturaba a los elfos que se perdían, pero los sabios no saben si se trataba de algún servidor del enemigo o si bien era un engaño para que los elfos se apartaran de Orome cuando éste los encontrara. 5 años más tarde, Orome encontró a los elfos e informó a los Valar del acontecimiento.
En el consejo celebrado se decidió hacerle la guerra para recuperar el dominio de Arda de nuevo, y fue así que entre los años 1090 y 1092 se produjo la Gran Guerra de los Dioses, o Tercera Batalla de los Poderes, en la cual los servidores de Melkor huyeron ante la ira de los dioses. La tierra crujió y la forma del mundo cambió de nuevo, y en el año 1092 comenzó el sitio de Utumno, durante el cual Melkor envió a sus Balrogs, que fueron derrotados por los Valar. Y por fin, en el año 1099, las puertas de la fortaleza fueron derribadas, y Tulkas luchó con Melkor y le venció, sujetándole posteriormente con la cadena Angainor. Al año siguiente fue llevado a Valinor y condenado a pasar 3 edades en una prisión de mandos, periodo durante el cual la paz volvió a la tierra. Fue a causa de esto que creció en Melkor un profundo odio por los elfos. Aunque no participaron en la batalla, los consideraba culpables de su caída. Pasaron las 3 edades de confinamiento y Melkor fue llevado de nuevo a juicio en el año 1400. Allí fingió estar arrepentido y, rebajándose a los pies de Manwë, pidió el perdón de los Valar, diciéndoles que prestaría su ayuda para enmendar los males que había cometido, y los dioses decidieron concederle la libertad con la restricción de que no podría abandonar los confines de Valmar. Al principio trabajó con sus hermanos y con los elfos, ayudándoles con sus consejos y trabajos, pero el corazón de Melkor estaba corrompido desde el principio de los tiempos, y en sus pensamientos más íntimos solo buscaba el momento de emprender su venganza. Y así fue que pocos años más tarde comenzó a propagar sus mentiras, principalmente entre los Noldor, y a hablar en contra de los Valar. Les informó de la próxima llegada de los hombres, de los que los Valar no habían dicho nada a los Eldar, y les engañó diciéndoles que en realidad los dioses les habían convocado en Aman para tenerlos bajo su dominio, ya que con la llegada de los hombres serían relegados en el dominio de Arda. Años más tarde, en el 1450 de esta edad, Fëanor crea la más renombrada obra de los Eldar, los 3 Silmarils. Desde entonces los deseos del Valar rebelde se volcaron sobre ellos, y deseó poseerlos por encima de todas las cosas. Los engaños difundidos por Melkor provocaron la desconfianza de los Noldor en los Valar y causaron un grave enfrentamiento entre Fëanor y Fingolfin, tras el cual el hijo de Finwë fue sometido a juicio en el que los engaños del enemigo quedaron al descubierto, provocando que Melkor huyera de Valinor en el año 1490. Pero aún seguía siendo su máximo deseo poseer los Silmarils de Fëanor y vengarse de los Valar, y por ello, en el año 1492, se internó en la región de Abazar, al sur de Aman, y pidió ayuda a Ungoliant, un demonio oscuro con forma de araña, para llevar a cabo sus planes. Y así fue que 3 años más tarde, y con la ayuda de su nuevo aliado, los 2 árboles fueron destruidos, y la oscuridad cayó sobre el reino bendecido. Los Valar reaccionaron persiguiendo a los agresores, pero ya era demasiado tarde, porque Ungoliant tejió tras de sí una nube oscura de no luz, que detuvo y desorientó a sus perseguidores, y por ello no pudieron ser capturados.
No contento aún, Melkor se dirigió al norte, a Formenos, y dio muerte a Finwë, robándole los Silmarils, tras lo cual se encaminó junto con Ungoliant hacia el norte, en dirección al yermo de Ahriman, pues era su intención refugiarse en su fortaleza de la Tierra Media. En la región de Lamoth estuvo a punto de sucumbir ante el ataque de la gigantesca araña, pues Ungoliant, no satisfecha con todas las gemas robadas del tesoro de Formenos, exigió al enemigo que le entregara también los 3 Silmarils. Melkor se negó ante tal petición, y la araña le atacó y a punto estuvo de estrangularlo en sus redes. Y de no haber sido por la ayuda de los Balrogs, que acudieron ante el terrible grito de su amo, quizás no hubiera podido escapar de Ungoliant, que finalmente cedió ante los látigos de fuego de los siervos del Oscuro, y huyendo de ellos, buscó refugio bajo las Ereth Gorgoroth, en la tierra de Beleriand. Cuando Fëanor se enteró del robo de los Silmarils y del asesinato de su padre, lo llamó Morgoth, el negro enemigo del mundo. Y desde que Fëanor le diera este nombre, solo así lo conocieron los Eldar en las posteriores guerras que contra él se libraron. Melkor huyó por fin en dirección a las ruinas de Angband y, reuniendo a todos sus servidores, construyó las cumbres triples de Thangorodrim. Y las bestias y los orcos se multiplicaron en preparación de innumerables ejércitos. Engarzó entonces las 3 joyas en una corona de hierro, motivo por el cual sus manos siempre fueron negras, y se nombró a sí mismo Rey del Mundo. Y desde entonces nunca se quitó la corona, pese a que su peso era abrumador, y nunca, a excepción de cierta ocasión, volvió a empuñar un arma, pues por temor a perder las joyas no abandonaba nunca su refugio en las profundidades de la tierra. Allí se erguía en su alto trono, y aunque aún podía cambiar de apariencia, siempre mantuvo una forma aterradora, y se dice que solo los más poderosos podían soportar su mirada. Los Noldor, comandados por Fëanor, decidieron recuperar los Silmarils a toda costa, desoyendo el consejo de los Valar, por lo que pronunciaron el famoso juramento por el que fueron malditos, y por ellos se dirigieron a Beleriand para hacerle la guerra a su enemigo, librándose un conjunto de batallas conocidas como las Guerras de Beleriand. Sin embargo, diremos aquí que en la primera batalla, acontecida en el año 1497, fue promovida por Morgoth, que fue derrotado, y tras la misma, Melian, esposa del rey Thingol, desplegó la llamada Cintura de Melian como protección para el reino de Doriath. Poco más tarde se libró la segunda batalla, la Dagor Nuin Gilead, donde el ejército de los Noldor obtuvo la victoria sobre los orcos de Melkor, mas Fëanor cayó en una emboscada, siendo muerto por los Balrogs de Angband. Pese a su muerte, los hijos de Fëanor y el resto de los Noldor decidieron seguir adelante con el juramento que realizaran en Aman, y se empeñaron aún más en lograr su propósito de recuperar las joyas, pues la maldición de Mandos les empujaba a su triste destino. Tras estas primeras batallas, los Valar crearon la luna y el sol, y con la primera salida de los astros dio comienzo la llamada Primera Edad del Sol, y con su inicio los hombres despertaron en Hildoren. Al ver estos nuevos astros, Melkor y sus sirvientes se sintieron confundidos y se escondieron bajo la tierra, pues detestaban la inesperada luz que envolvía el mundo.
Melkor había dispersado mucho de su poder en la corrupción de las criaturas malignas a las que había obligado a sucumbir en la oscuridad, y no tenía fuerzas suficientes como para atacar las luces directamente, y por ello envió a sus servidores que nada pudieron hacer, y como contrapartida extendió sobre sus dominios una extensa nube de negros vapores que rechazaban la luz de la luna y el sol. En el año 60 de la Primera Edad tuvo lugar la Dagor Aglarev, la tercera batalla, en la que los Noldor obtuvieron la mayor de sus victorias, derrotando por completo a los orcos que habían entrado en Beleriand, y que no tuvieron más remedio que retroceder hasta Angband, donde se inició el llamado Sitio de Angband, que duró casi 400 años del sol. En los años que le siguieron a esta batalla, el enemigo permaneció relativamente inactivo, y en el año 155 de esta edad lanzó un ataque con un ejército de orcos que fueron derrotados por Fingolfin en el estuario de Denhrist. Y se dice en las crónicas que en este tiempo pensó por primera vez en los dragones, que en años posteriores causaron muchos males en toda la Tierra Media. Corría el año 260 y Glaurung, padre de los dragones, salió de Angband y atacó a los Noldor que mantenían el sitio. Pero era muy joven aún y su armadura era aún débil, y por ello fue rechazado por Fingon y sus arqueros, permaneciendo muchos años inactivo en la fortaleza de su señor. Siguió entonces la llamada Larga Paz, que duró casi 200 años, y durante los cuales solo hubo pequeñas escaramuzas en las fronteras, y en toda Beleriand hubo desarrollo y prosperidad. Sin embargo, en años anteriores, la actividad de Melkor no se había limitado a Beleriand, ya que con el despertar de los años, en el año 1 de esta edad, los espías le informaron de su aparición en Hildoren, y los maestros de la traición sostienen que el Val abandonó su refugio y se presentó a los hombres, engañándolos y sometiéndolos para usarlos como aliados y como peones para sus negros propósitos. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió realmente, pero lo que sí sabemos es que en años posteriores muchos hombres se aliaron con Melkor y se hicieron malvados y de corazones oscuros. Pero no todos, porque algunos de ellos se rebelaron y se negaron a ser sometidos por el enemigo, y para ello emprendieron un largo viaje en dirección al oeste. Fueron estas las 3 casas de los Edain, y la primera de ellas, conocida como la Casa de Beor, hizo su entrada en Beleriand en el año 310 de la Primera Edad. Hasta más tarde no llegarían los Haladin y el pueblo de los Marach, y al poco tiempo trabaron amistad con los Eldar, presentándoles gran ayuda en las posteriores guerras de los Noldor, ganándose así el odio de Morgoth, que nunca pudo soportar el no tenerlos bajo su yugo. En una noche oscura y sin luna del año 455, Melkor lanzó un terrible ataque con Glaurung a la cabeza, seguido de un séquito de Balrogs y un número de orcos hasta entonces nunca visto. Esta fue la 4ª batalla, la Dagor Bragolach, y tan súbita y potente fue la embestida de Angband que los Noldor no pudieron resistir, y se puso fin al sitio de Angband. Muchos Eldar y hombres fueron muertos en esta batalla, y desde entonces la guerra se fue extendiendo por toda Beleriand, pues ahora el poder de Melkor era abrumador. Se dice que el año siguiente Fingolfin, desesperado por la ruina de los Noldor, desafió al mismísimo Morgoth a que se enfrentara cuerpo a cuerpo. Y dicen los sabios que no lo hizo de buen agrado,
Pero finalmente acudió al envite ataviado con una armadura negra y con un aspecto imponente. Se batió con el rey de los Noldor ante las puertas de Angband. Con su maza llamada Grond, atacó repentinamente a Fingolfin, pero no logró alcanzarlo. Sin embargo, el rey Noldorin le hizo 7 heridas antes de caer al suelo, y una más cuando el enemigo le partió el cuello, que provocó una herida en el pie del Vala que le hizo cojear por siempre. Melkor entonces quebró el cuerpo de Fingolfin, y cuando se dispuso a lanzarlo a los lobos, acudió Thorondor, que atacó con fiereza su cara, causándole unas cicatrices que nunca logró curar. Sin embargo, no todo iba a ser favorable para el Señor Oscuro, porque en el año 466, Beren, con la ayuda de su amada Lúthien, consiguió penetrar en Angband y robar un Silmaril de la corona de hierro de Morgoth. La furia que sintió en ese momento no se puede describir con palabras. La tierra tembló y Zangorodrim echó humo y fuego. Pero las águilas de Thorondor pusieron a salvo a Beren y a Lúthien y los llevaron a las fortalezas de Doriath. Y desde entonces Melkor nunca logró recuperar este Silmaril, por lo que su ira fue muy grande. Esta hazaña hizo ver a Maedhros que el poder de Melkor no era absoluto y que se le podía atacar. Y por este motivo se produjo lo que se conoció como la Unión de Maedhros en el año 468, cuyo objetivo era el de reunir todas las fuerzas posibles para atacar el poder de Angband. Mas dicen los sabios que la maldición que pesaba sobre los Noldor hizo que el hijo de Fëanor no recibiera toda la ayuda esperada, pese a lo cual un año más tarde logró expulsar a los orcos del norte de Beleriand, acción que alertó al Señor Oscuro de las intenciones de los Eldar y los Edain, y por ello envió a muchos hombres antaño corrompidos y los infiltró en los ejércitos de los Edain. Corría el año 472 cuando se produjo la quinta batalla, más conocida como Nirnaeth Arnoediad, en la que las legiones de los orcos y los lobos, junto con los Balrogs y los dragones, se enfrentaron a los ejércitos de los Noldor y de los Edain. Y ese día Melkor obtuvo la gran victoria gracias a las traiciones de los orientales, pues en mitad del combate arremetieron contra el ejército de los Noldor, cuando la batalla se inclinaba a favor de Maedhros y los suyos. Muy grande fue la victoria del Señor Oscuro ese día, porque aparte del triunfo en el campo de batalla, logró que los hombres se dieran muerte entre ellos, y porque la traición de los orientales a los Eldar despertó un odio entre pueblos que debería haberse mantenido unidos. Y desde ese día los elfos no quisieron trato alguno con los hombres, a excepción de las 3 casas, pues fueron los únicos que se mantuvieron a su lado. El poder de Angband se extendía ahora por casi toda Beleriand, y los orcos y los lobos avanzaban imparables hacia el sur, hasta los límites de Osiriath. Tan solo el reino de Doriath se mantenía a salvo, y muchos exiliados por las guerras buscaron refugio en los puertos, donde Círdan era el señor. Al año siguiente de la Nirnaeth Arnoediad, Melkor lanzó una ofensiva sobre Eglareth y Brythonbar, con lo que Círdan y su pueblo tuvieron que huir en barcos y buscar refugio en la isla de Valar, donde sus enemigos no podrían atacarles, puesto que no disponían de barcos ni sabían del arte de la navegación. La voluntad maligna del Señor Oscuro se centraba ahora en Turgon, pues sabía que había escapado de la matanza ocurrida durante la Nirnaeth Arnoediad, y por ello comenzó a escrutar intensamente las tierras de Anach y el curso superior del Sirion, pues esta región estaba fuertemente vigilada por las águilas,
que impedían que los espías se acercaran al lugar donde se creía que se encontraba Gondolin. Aparte de que Húrin reveló años más tarde la región donde se encontraba el reino escondido de Turgon. Y así fue como en el año 509 los orcos capturaron a Maeglin y lo llevaron a Angband, donde Melkor esperaba ansioso para poder interrogarlo. Se cometió entonces la peor traición de los días antiguos, pues Maeglin contó a Morgoth dónde se encontraba la ciudad escondida, llegando incluso a revelarle cómo podría atacarla, a cambio de que le cediera el señorío de la ciudad y la posesión de Idril Celebrindal, esposa de Tuor. Melkor preparó entonces un gran ejército compuesto por orcos, lobos, y entre ellos estaban los Balrogs y los numerosos descendientes de la prole de Glaurung. Y al año siguiente atacó la ciudad, provocándose una cruenta batalla conocida como la caída de Gondolin. La ciudad fue arrasada y solo una parte de sus habitantes logró escapar, y guiados por Tuor encontraron refugios en las bocas del Sirion. Al fin Turgon estaba muerto y su reino arrasado. Ahora el dominio de la Tierra Media estaba al alcance de su mano. Pero además, hay que recordar que Glaurung destruyó Nargothrond en el año 495 y que la ruina de Doriath se produjo en el año 503. Faltaba muy poco para tan esperado momento y ya no podía fallar. Cuando la situación se hizo insostenible en Beleriand, los Valar decidieron ayudar a los restos de los pueblos libres que resistían a duras penas el incesante avance de los ejércitos de Angband. Y todo esto porque en el año 542, Eärendil, hijo de Tuor y el más poderoso marinero de los Cantos, acudió a Valinor y pidió ayuda de los dioses en nombre de los dos linajes. Pues no en vano era un medio elfo. Tras reunirse en consejo, los Valar decidieron preparar un ejército mandado por Eonwe, que estaba compuesto por los Vanyar y por los Noldor de Finarfin. Los Teleri solo ayudaron a manejar los barcos que debían transportar este enorme ejército. Durante 3 años se hicieron los preparativos para la guerra, y cuando el ejército de los Valar arribó a las costas de Beleriand en el año 545, se dice que toda la Tierra Media se estremeció en su llegada, y las trompetas de Eowyn resonaron con una furia atronadora. Melkor no esperaba este ataque, ya que en su negro corazón no cabía la piedad, y por ello pensaba que los dioses ya no ayudarían a los Noldor. Pero aún así su poder había crecido tanto que la región de Anfauglith no podía contener a sus numerosos ejércitos. Entre los años 545 y 587 de la Primera Edad se libró la llamada Guerra de la Cólera, y con ella se puso fin al poder de Morgoth. Los orcos y los Balrogs fueron barridos como hojas, y al ejército de los Valar se sumaron los supervivientes de los Edain, y se dice que ningún enemigo podía detener su victorioso avance. Melkor entonces recurrió a su última esperanza, y de Angband salieron los dragones alados, a cuya cabeza estaba Ancalagon el Negro, el más grande de los dragones alados en toda la historia de Arda. Este ataque del Señor Oscuro fue efectivo en un principio y obligó al ejército de los Valar a retroceder ante su empuje. Pero cuando el signo de la batalla parecía decantarse a favor de Melkor, hizo su aparición Eärendil, y alrededor de su navío Vingilot estaba Thorondor y todas las grandes águilas. El hijo de Tuor dio muerte a Ancalagon y lo arrojó sobre las torres de Zangorodrim, que fueron derribadas por el impacto de esta inmensa bestia, y fue así
y tras una dura batalla en los aires, que casi todos los dragones fueron muertos y el poder de los Valar acorraló a Morgoth en lo más profundo de Angband. Dicen los maestros de tradición que a Melkor le rebanaron los pies y que fue atado de nuevo con la cadena en Gainor, tras lo cual Eonwë recuperó los 2 Silmarils de la corona de hierro. Tras la derrota de Melkor, el ejército de los Valar regresó a Occidente y los Noldor de Beleriand recibieron el perdón de los Valar, con lo que la maldición descansó por un tiempo. Tal fue la ruina causada en la batalla que las tierras se quebraron y el mar entró en ellas, resultado de lo cual se produjo el hundimiento de Beleriand, cuyas bellas tierras solo perviven en la memoria de las antiguas leyendas. El negro enemigo del mundo fue llevado a Valinor y tras ser juzgado fue ejecutado y su espíritu fue expulsado al vacío en el año 590, para lo cual fue necesaria la intervención de Ilúvatar, pues los Valar no podían realizar tal acción. Y se dice que con la expulsión de Morgoth al vacío intemporal acabaron los llamados días antiguos, iniciándose así la segunda edad del Sol.